iniciemos con el doctor Jorge Marín. Doctor. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, pues un tema que es bastante controvertido y muy pues, de actualidad y realmente con un futuro que en muchas cosas vamos a ver que es incierto. A mí me parece que arrancar primero con la definición de inteligencia artificial. Traté de buscar algo muy general. Básicamente hace referencia a la simulación que hacen las máquinas y los sistemas de información de los procesos de inteligencia humana. Se dan cuenta que es un concepto bastante amplio y nosotros históricamente ya nos vemos inmersos en el uso cotidiano de la inteligencia artificial, en su componente denominado inteligencia artificial débil o estrecha, que hace referencia a tareas específicas que son cotidianas, como les digo, desde el mismo sistema de semaforización y los asistentes virtuales. Son específicamente tareas específicas, pero de uso amplio. Y la más controvertida y de pronto con reciente impacto es la inteligencia artificial fuerte, que tiene tres componentes que quise resumir, que simulan el razonamiento humano en su componente de aprendizaje, el razonamiento como tal, y un tercer componente que es la autocorrección. Pero estos tres pilares, llamémoslo así, de la inteligencia artificial fuerte, siempre van ligados al compromiso de reglas que son emitidos por el mismo humano. En la parte ese camino que ha tenido la inteligencia artificial pues, es bastante antiguo, podemos remitirnos hasta en Grecia, donde siempre ha existido una fascinación del ser humano por emular cosas creadas por el hombre que lleguen a ser casi iguales a la creación divina. Es la Galatea y Pigmalión, pues el primer arquetipo de esa creación humana, de una escultura que finalmente, al ser tan perfecta, toma vida a través de la divinidad. Y el mismo Hefesto, el dios del hierro, tenía tres ayudantes metálicas que le ayudaban en sus tareas cotidianas. Pero la inspiración más reciente o en la ficción, que muchas veces vemos que son la base de esa inspiración en desarrollos reales, comienza en el siglo XVII con la novela de Frankenstein, y les quise traer esta diapo, darle clic en una obra de teatro checa de 1921, donde se utilizó por primera vez la palabra robot, y eran unos seres metálicos, como ven ahí, que fueron creados para ayudarle al hombre, pero finalmente destruían al humano. La historia reciente de la inteligencia artificial la podemos citar en 1950 con Alan Turing, que a través de sus sistemas automáticos de descifrar el código, logró salvar aproximadamente 14 millones, o se estima 14 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial, a través del uso de herramientas de automatización. Y en 1950 realmente se da origen al test de Turing, que todavía en la actualidad lo mencionamos. ¿Por qué es importante el test de Turing? Porque es el sistema vigente de comparación entre el pensamiento, entre comillas, de la máquina y el ser humano. En 1956 hay un hito histórico, y es la conferencia de Dartmouth, en donde se reúnen por primera vez y dan el nombre, el doctor John McCarthy
el que ven aquí de Batman, él da el nombre a la nueva ciencia de inteligencia artificial. Hubo mucho boom sobre lo que se venía con inteligencia artificial, pero en ese momento la soberbia humana se choca contra una pared porque todavía no existía un adecuado desarrollo ni en los sistemas de computación, ni tampoco sistemas que manejan el volumen de la información. Entonces empieza lo que se denominó el primer invierno de la inteligencia artificial, que todavía no teníamos capacidad de cómputo. Es hasta 1971, la década del 71 al 81, que lo llamamos la etapa de los prototipos. Y básicamente se empezó a mirar cuáles eran las dificultades que tenía ese primer invierno, y era la falta de un conocimiento holístico de cómo era el procesamiento de esa información. Y yo resaltaría esto, faltaba la experiencia o tener en cuenta la experiencia humana en los diferentes procesos que en este momento se tiene. Y ya para 1965 se crea el primer bot conversacional a través de un lenguaje muy básico, pero que era utilizado como una, digamos, un juego inicial de descifrar si uno estaba hablando con un humano, o más que hablar, escribirse con un humano o con una máquina. Ya, para quitar en 1900, para la etapa de 1982, se denomina la etapa empresarial, donde se pasa del laboratorio y las universidades a el aparato productivo. Y solamente voy a mencionar algunos años, y en 1997 la máquina de IBM, Deep Blue, fue capaz de ganarle en juego de ajedrez a Kasparov. Yo creo que eso también fue como el año donde se empezó a tener cierto conocimiento a que se nos venía al futuro. Para el 2011 ya nosotros éramos usuarios invisibles de las aplicaciones móviles a través de los sistemas de recomendación, y lo mismo en el sector industrial, toda la robótica basada también en sistemas de automatización. Para 1922 yo creo que ya empieza una etapa, aunque todavía lo colocamos como etapa de producción, y es la pandemia. La pandemia cambió definitivamente la forma de nosotros comunicarnos y usar las máquinas a través de los procesos de lenguaje natural avanzados de contexto. Les coloco acá esto, un trabajo que nosotros hicimos en la empresa, tratando también de buscar sistemas de automatización para detección de vidrio deslustrado y de consolidación. Y miren, quise traer este pequeño artículo que me llamó la atención de 1920, del 2022, perdón, donde ya se hacían cálculos sin tener en cuenta el tiempo, cómo la capacidad computacional estaba relacionada con la velocidad de procesamiento y de los sistemas automáticos de procesamiento, en la capacidad de cómputo, cómo era lineal el crecimiento en relación pues, con esta capacidad que se tenía en las máquinas. Pero si se fijan acá, lo que se denominó el megatron es este punto, que es el de Turing, que es una capacidad de cómputo de 1 tera por 10 teras, y la velocidad en milisegundos, como les decía. Ahora, ¿qué nos espera? Definitivamente lo que se denominó la singularidad tecnológica, que no es más que el momento en que la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Y es ahí donde entra lo que les comentaba, el test de Turing. Y otra cuestión que está muy de moda, dice, bueno, será el fin de la humanidad, es lo que nos espera, a menos que nos unamos a la inteligencia artificial. Es una pregunta que se las dejo abierta para cada uno, pero es básicamente esto. En la revista Time, ya en 2019, se colocaba un año límite del 2045, que cada vez lo vamos acortando más,
para este año de la singularidad. Entonces, lo que vemos es que en la biología, lo que les quiero hablar es, la biología siempre ha sido una inspiración para la ciencia, desde los sistemas de reflexión de la luz en las alas de la mariposa para el diseño y la inspiración final en las pantallas de alta resolución a color, son basadas en eso. Y cómo las redes biológicas y las redes informáticas, ya para nosotros que trabajamos en este campo, se volvieron también, no solamente una inspiración, sino algo que es cotidiano. Esto es un trabajo nuestro presentado en varias revistas sobre redes neuronales en reposo. Esto lo hicimos nosotros en resonancia magnética, y las redes con las mismas redes que trabajamos nosotros para el entrenamiento de estas máquinas. Esto es el grupo de trabajo nuestro para hacer la creación de redes y en este caso pues con sistemas de resonancia magnética, pero también utilizando los sistemas de computación que ya más adelante vamos a hablar. Entonces esa semejanza entre los modelos biológicos e informáticos nos impone a nosotros como médicos un compromiso de entender cada vez más la fisiología que en muchos lugares y todavía sigue siendo en algunas partes desconocido, y entender ese papel del médico en trabajar, en integrarse a los grupos transdisciplinarios para conseguir pues los resultados que ya más adelante vamos a mirar. Entonces la neurona biológica siempre ha sido una inspiración, y la pregunta siempre fue, bueno, ¿cómo se transmite la información? Y aquí llega nuestro sabio Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, que fue el primero que comenzó a integrar este conocimiento de la neurona y mirarlo como una red de información. Y la fisiología que nos han enseñado siempre nosotros en el pregrado y los que seguimos estudiando algo de fisiología, y se basa en esto, en el potencial de membrana. Y dos cosas que se parecen de la neurona informática y la biológica es que para uno transmitir la información no se puede tener equilibrio químico. O sea, el equilibrio químico no es bueno para la transmisión de la imagen, de las señales en las neuronas. Y eso se logra, ese desequilibrio que es intencional, se logra a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, que genera un ambiente negativo dentro de la neurona gracias a la salida masiva específicamente del sodio. Ese desequilibrio que hace que dentro de la neurona esté más negativo que fuera es la que permite esto, que son los potenciales diferenciales, que en el caso del reposo, como decimos, no es el estado ideal, es de menos 70 milivoltios, pero al final lo que vamos a tener son dos conceptos básicos. Uno que es la despolarización, y es básico para entender la transmisión de esa señal, y es lograr a través de la despolarización un ambiente equilibrado dentro y fuera de la neurona. Y el otro término es la hiperpolarización, que no es más que la entrada de cationes, en este caso el cloro, para tener un ambiente negativo mayor que impide la transmisión de la señal. Entonces, ¿cómo arrancamos con el potencial de acción? Y lo traigo es básicamente para mostrarles cómo se parece a una neurona informática. Y es, en el extremo donde está la dendrita, hay sensores que son sensibles a ciertos elementos, en este caso un hidrogenión, y a través de sensar ese hidrogenión existe una entrada masiva de sodio que permite la despolarización. Entonces, el primer concepto es ese, que en la dendrita hay sensores, o sea que se recibe una información, que en este caso son los hidrogeniones, los cuales nosotros sensamos. Pero la transmisión no es efectiva de esa despolarización, y necesitamos un tubo, y era la naturaleza bien lo hizo, y es envolver a ese nervio en mielina y generar unos nódulos de Rampierre. ¿Por qué traigo el nódulo? Porque nosotros siempre nos enseñaron, por lo menos a mí me enseñaron, que ese estímulo era saltatorio a través de los
no lo tendrán bien, pero realmente lo que pasa es que también existe un sensor de voltaje específico en ese nódulo que hace un censo, digámoslo así, interno, que permite la repotenciación, o sea, la entrada adicional de sodio, que a la vez va a ampliar esa señal. O sea, este es el modo como la neurona continúa ampliando a través de la distancia esa información. Si no existieran esos sensores de voltaje, pues no podría hacerse esa transmisión, que en este caso es electroquímica. Entonces llega al extremo distal, donde igualmente existe en la dendrita, pues también sensores, pero sensores sensibles al calcio, ¿sí? Y estos sensores sensibles al calcio hacen que se liberen esos neurotransmisores y que finalmente esta conducción sea efectiva de neurona a neurona. Entonces, así es que se comunican las neuronas, pero hay una cosa adicional y es que se comunican a través de neurotransmisores, que algunos son inhibitorios y otros excitatorios. Les digo todo esto porque se van a dar cuenta que es la base con la que se crearon los sistemas de la neurona informática. Entonces, así es que se propaga un potencial de acción, pero el otro componente es cómo frenamos nosotros el potencial de acción. Y lo hacemos a través también de sensores, pero sensores de receptores que son inhibitorios. En el caso de los receptores GABA, cuando tenemos un sistema GABAérgico, hace que estos sensores se activen y que exista una entrada de cloro, que como ya vemos es la responsable de la hiperpolarización y hacer que definitivamente este impulso se frene. Entonces, una cosa es el concepto de aumentar el impulso y el otro es el frenar el impulso. Finalmente, esta modulación de la señal se hace, como les dije, de manera individual, pero hay una cosa interesante y es la modulación por amplificación e inhibición en grupos de neuronas. Y es bien interesante esta tesis doctoral, que se las traigo porque habla de la dinámica de circuitos en las poblaciones neuronales como una verdadera red, ¿sí? Como un grupo. Y esta tesis es hecha por un físico, hablando de neurona biológica. Es bien interesante, o sea, y aquí es donde vemos la mezcla de la transdisciplinaridad. Entonces, en resumen, en la transmisión existe el principio del todo de nada, es el estímulo suficiente para abrir los canales de sodio y la respuesta que les dije al final, ampliada por la potenciación de una red neuronal como tal. La neurona informática igual tiene una información de entrada que es variable, donde hay un procesamiento a través de una matemática que, vamos a ver, es una regresión lineal, pero esta neurona así no funciona porque está equilibrada. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es un desequilibrio a través de una suma ponderada, así como lo hacemos en la neurona biológica. Entonces, cada información de entrada a la neurona va a tener un peso que nosotros lo vamos a manipular. Ustedes se van a dar cuenta que la neurona informática es ampliamente manipulada por estos componentes del peso que le coloquemos a este informe. Y una cosa adicional que se manipula es la respuesta que queremos obtener en una red, en este caso una red por entrenamiento supervisado, y esta sumatoria tiene un subgrupo o una información adicional que se llama el W0. ¿Por qué se nos trae? Porque este W0 es lo que nosotros denominamos el bias o el sesgo. ¿Para qué sirve el sesgo? Para modificar esta línea, que no es más que una regresión lineal, es una fórmula matemática muy básica de regresión lineal, pero ese bias o sesgo nos permite que este ángulo o esa línea suba en el eje X o Y. Y ya más adelante van a entender el por qué nosotros manipulamos esa dirección de la línea en ese plano ortogonal. Entonces, veríamos que nosotros manipulamos la información a través del sesgo y a través del peso estadístico que leemos. Esa es la información y más o menos cómo funciona la neurona.
Esto es una representación muy simple de lo que es una neurona informática. Entonces, en resumen, tiene una entrada, un procesamiento con una regresión lineal que es manipulada a través del peso y del sesgo para tener una información que es predecible, o sea, es ya dicha por un humano. Entonces, nosotros vamos a buscar eso, un valor continuo. ¿Para qué? Para el otro componente interesante que tiene la neurona informática, que siempre va a tener un componente binario, o es 1 o 0, que es como se hablan los ordenadores realmente. Entonces, semejante a la neurona, nosotros establecemos un umbral de disparo, que como vieron en la neurona biológica es de los 60 milivoltios. Llegar a ese umbral, aquí básicamente es un umbral puesto por el humano, ¿sí? Para saber si se va a un 0 o a un 1. Y esa es la fórmula matemática que uno utiliza en la neurona. Así, en teoría, esta neurona es capaz de clasificar, una sola neurona es capaz de clasificar ceros y unos. Y aquí es donde entran las puertas lógicas. Les cuento esto porque es que a veces en los artículos le hablamos de las puertas lógicas y uno no entiende qué es eso, y no es más que esto, un sistema de clasificación de ceros y unos a través del juego de la inclinación, que como les hablaba de esa regresión lineal. Entonces así podemos una puerta AND o una puerta OR nos permite la clasificación a través de la manipulación del peso y del sesgo. Pero ¿qué pasa cuando hay una puerta SOR, donde hay una distribución aleatoria y mal definida de los ceros y unos, o sea, una distribución bastante caótica, llaman así? Nos toca esto. Es imposible clasificar estos ceros y unos a través de una sola neurona. Hasta 1986 se dieron cuenta que la solución a este problema de las puertas SOR era poner otra neurona. ¿Ya? Entonces, así fue que creamos las redes neuronales. Entonces, no es más que esto, una red neuronal no es más que una capa de entrada, unas capas ocultas que tienen los mismos modelos de regresión lineal y una capa de salida que los modelos que son entrenados supervisados, pues uno sabe cuál es la información o qué espera la capa de salida, pero en las redes nuevas, pues ni siquiera hay un entrenamiento supervisado, sino que la misma neurona juega con esa fórmula matemática interna para tener una respuesta que ella misma va a predecir. Entonces, esto nos permite el otro componente de la neurona informática, que es conocimiento jerarquizado, que también lo tiene la neurona biológica. Entonces, un ejemplo básico que trae la literatura es cuando yo quiero tener un resultado, o sea, ganar, pasar un examen, yo puedo el fin de semana hacer dos cosas, o ponerme a jugar, a comer nachos o a estudiar realmente. Entonces, el peso que yo le vaya a dar en tiempo a todos estos procesos que estoy haciendo, cada neurona los va a manipular de acuerdo, la neurona no, el humano es realmente quien manipula esta información para darnos un peso absoluto para tener una respuesta definitiva. Entonces, esto es lo que se llama el aprendizaje profundo. O sea, cuando uno entiende que no es más que esto, o sea, es básicamente una red que a medida que el problema sea más complejo, pues va a utilizar más capas de neuronas. Pero la neurona tal como se las mostré así, tampoco funciona. Y aquí es donde hasta 1986 tuvimos el problema del segundo invierno, porque esa red con una matemática tan básica se resumía en una sola neurona y así no aprendía. Entonces se buscó esta solución. En 1986, hasta 1986, la neurona se llamaba perceptrón. Ahora no encontré nombre, pero básicamente en el 86 se tiene la solución a este problema que era computacional y era a través de la manipulación no lineal, a través de unas fórmulas geométricas de geometría probabilística para mirar funciones de activación. Entonces, aquí, y esto sí es la neurona como es actual, y cada neurona va a tener una fórmula de geometría propia manipulada para tener esto, que es el gran desequilibrio que permite que las neuronas informáticas aprendan. Entonces, vamos a mirar esto ya en resumen. La función de activación, peso,
más el sesgo, que también lo tiene, y esta es la computación efectiva. Si nosotros vamos a modelos de activación escalonados, estos modelos no aprenden, que los que les presenté al comienzo. Los que aprenden son estos, son los modelos sigmoides, o sea, la geometría entre más compleja, más se aproxima a lo que nosotros queremos en problemas de solución, como su nombre lo dice, más complejos. Entonces, estas funciones sigmoides o las funciones TAN son las que permiten esa modulación en la clasificación de los sellos cilíndricos. Y les traje este ejemplo para que lo entiendan mejor. Si yo quiero clasificar células en patología, que sospecho que son cancerosas, las llevo a un sistema, miren, un sistema igual de información por valores absolutos, pero miren la complejidad de este sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cada vez, a cada capa de neuronas le coloco un sistema o una fórmula geométrica más compleja, cada vez más compleja, para tener este resultado. O sea, una geometría compleja a través de las redes neuronales que me permitan la clasificación de estos números que son representación de células, en este caso, para tener este resultado final de clasificación. Así es más o menos como funcionan de manera muy gruesa la neurona informática y cómo se parece a la neurona biológica. Y básicamente les quería decir esto para que entiendan la base de donde arranca todo este sistema de las redes neuronales. ¿Sí? ¿Doctor Germán?